Muy buenos días, estudiantes de quinto grado. En esta ocasión veremos nuestra asignatura de matemática con el tema suma de ángulos internos de un triángulo. ¿Cuáles son las indicaciones? En tu cuaderno de matemática escribe la fecha y el contenido de este día. Como actividad inicial vamos a recordar un poco acerca de los ángulos. Por ejemplo, escribe la medida de los siguientes ángulos. Recuerden, este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados. Literal B es un ángulo llano, por lo tanto mide 180 grados. Y acá solo tenemos el radio, este mide 0 grados. Analiza, dice, ¿cuánto suman los ángulos internos de un ángulo? Y a partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Tenemos un triángulo que mide 70 grados en un ángulo y 50 grados en el otro ángulo, pero nos hace falta encontrar el siguiente. Ahora hay que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180, por lo tanto veamos la solución. Vamos a dibujar el triángulo y luego vamos a colorear las puntas que equivalen a nuestros ángulos, que es de diferente color. Recortamos en 3 partes para unir cada uno de los ángulos y decimos que uno de los vértices se ve y se observa que forma un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Por lo tanto, en el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos fue 80, por lo que le vamos a restar los ángulos que a nosotros nos dan acá para encontrar el que hace falta. Y decimos 180 menos 70 menos 50. Esta operación nos da 60. Por lo tanto, la medida del ángulo faltante es 60 grados. Como actividad de desarrollo vas a copiar el comprende. Dice así, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce restando 180 de los ángulos dados. Luego, en la actividad de culminación, vas a calcular la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes triángulos. Tenemos un triángulo cuyas medidas son 100 grados y 25 grados. Literal B, 55 y 55 grados. Literal C, 115 y 20 grados. Literal D, 30 grados. Pero observemos acá que hay un ángulo recto. Y el ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 90 grados. Y literal E, tenemos dos ángulos de 60. Encuentra entonces el ángulo que hace falta.